es enemigo en su mente. 6, está bajo el poder del maligno. 7, Satanás está operando en ellos. Yo sé que hay una que está, la de vosotros está, pero es así como la apunté yo. 7, Satanás está operando en ellos. 8, están atados por el diablo. 9, nosotros hemos sido enviados. 10, el Espíritu Santo es quien convence de pecado. 11, los traslada del reino de las tinieblas al reino de Dios. Luego presentemos cómo presentar al pecador a Jesús. Y dijimos que era por la ley. Dimos el ejemplo de Lucas 18, cuando el Señor le dijo al joven rico, le confrontó con la ley su pecado, y luego mostremos que la ley nos muestra que somos pecadores, que nos lleva a Jesús. Luego mostremos que el hombre va a morir, y se lo tenemos que decir, porque hay gente que se lo olvida, que van a morir y van a presentarse con Dios, y Dios va a pedir justicia. Mostremos que Dios no castiga al pecador, no lo castiga por multitud de pecados. Mostremos que Dios no castiga por balanza, sino por ley. Un solo pecado te condena, ¿vale? Pero además es que el hombre comete muchos, más de uno. Y luego presentemos las buenas nuevas por la ley. Entonces ahora pon ahí, profundizando en cómo y por qué presentar a Jesús. Y pon ahí, a causa de la ira de Dios. Mirad, a causa de la ira de Dios. Profundizando en cómo y por qué presentar a Jesús. A causa de la ira de Dios. ¿Lo habéis escrito todos? Miradme. Lo que vamos a tocar ahora, está orando al Señor, y aquí también ahora, que vuestra mente de lo que tenéis, de Dios es amor, que no se olvide, porque es verdad. Pero vamos a tocar textos fuertes, y no quiero que se os quite de la mente que Dios es amor. O sea, no veáis a Dios como un Hitler, porque no lo es. Él es justo. Pero vamos a ver, habéis escuchado que Dios es justicia, ¿verdad? Bueno, todavía no habéis profundizado, porque no lo habéis visto bien en la Biblia. Ahora lo vais a ver. Es terrible su ira, ¿eh? Pero es la que hay, es la bíblica, y así debemos de aceptar a Dios. No es, a ver cómo digo, Dios nos ha aceptado a nosotros, de acuerdo con nuestros errores y fallos. Nosotros debemos también de aceptar a Dios con todas sus virtudes, porque Él no tiene errores. Pero vamos a ver cómo es. Pon ahí, predicamos a causa de la justicia de Dios. Porque el otro estudio va a ser el amor de Dios, para que haya balanza, que si no... Pon ahí, cuando decimos que Dios es justo, decimos que Él es recto y se opone a toda injusticia. Cuando decimos que Dios es justo, decimos que Dios es recto y se opone a toda justicia, es decir, va en contra de toda injusticia. Se opone a toda injusticia. Se opone a toda injusticia. Pon también, cuando decimos que Dios es santo,
decimos que Él es puro. Y se opone a todo pecado e inmundicia. Y se opone a todo pecado e inmundicia. Cuando decimos que Dios es santo, decimos que Él es puro y se opone a todo pecado e injusticia. Pon ahí, ¿ama Dios al pecador y aborrece el pecado? En pregunta. ¿Ama Dios al pecador y aborrece al pecado? ¿Ama Dios al pecador y aborrece el pecado? ¿Habéis puesto eso? En pregunta, miradme ahora. Hay un problema con esa frase. Hay un problema con esa frase. ¿Por qué? Porque Dios el pecado no lo echará al infierno. Es al pecador quien va a echar al infierno. Entonces ya de principio vemos un problema muy grande. Ahora vamos a ver si Dios, aparte de amar al pecador, que eso no hace falta que lo enseñe, porque ya lo sabemos todos, ¿cuántos saben que Dios ama al pecador? Lo ama infinitamente, hasta dar a su Hijo. Pero también lo aborrece. Lo aborrece y luego os explicaré por qué. Vamos a ver versos. Salmo 11.5. Apúntalo ahí, Salmo 11.5. Salmo 11.5. ¿Lo tienes ahí, Adolfo? Mira, mientras lo pone, ojalá todos los martes estuviera así, de tanta gente. ¿Por qué? Porque lo más importante de todos los cultos que estamos teniendo son los estudios. Una cosa es ser creyente y otra discípulo. El creyente cree en Dios, el discípulo cree a Dios. El discípulo conoce las enseñanzas de su maestro. Y la Biblia dice, estar preparados por si alguno demanda de vosotros la esperanza que creéis. Si os demanda qué creéis, tenéis que saber qué creéis. No podéis decirle al pecador, ¿por qué murió Jesús? No sé, pobrecito, sangró. No podéis decir eso. Tenéis que saber el por qué. ¿De acuerdo? Porque la Biblia dice, cuando alguien demande de vosotros vuestra esperanza, dice, darle vosotros lo que vosotros creéis, es decir, que estéis preparados. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y para estar preparados tenemos que estudiar. Amén. Y mira, esto es muy fácil, porque no tenéis que estudiar. Yo soy el que estudio y vosotros apuntar y oír. Más fácil aún, yo me estoy esforzando más. Mira lo que dice este versículo. El Señor aprueba al justo y al impío. El Señor prueba al justo y al impío. Y su alma aborrece al que ama la violencia. ¿Dice que Jehová aborrece la violencia o al que ama la violencia? Es a él al que aborrece. Vamos a ver Salmo 5, Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5. Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5. No quiero que esto os raye, de verdad, que ahora lo explico, por favor. No quiero que os raye. Dice ahí el Salmo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no mora contigo. Los que se gastan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen. Dice que aborrece la iniquidad o a ellos. Lo está diciendo claramente, ¿verdad?
Salmo 7:11. Dios es juez justo, Salmo 7:11, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Sigue adelante. Ahí la palabra indigna es se aira contra el impío todos los días. El rostro del Señor, no, ese es otro verso. No se puede ir más para abajo el Salmo. O no hace falta, yo lo leo desde aquí ¿vale? Salmo, no hace falta. ¿Habéis apuntado Salmo 7:11. Si el impío no se arrepiente, él, hablando de Dios, afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Está hablando del Señor. ¿Sí? Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Eso contra el pecador, si no se arrepiente. Salmo 34:16. Salmo 34:16. ¿La habéis apuntado? Salmo 34:16 dice: el rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. ¿Te das cuenta que no dice que el Señor aborrece el mal, sino a ellos? Tampoco dice que está en contra del mal, sino en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Te das cuenta? Está hablando sobre la persona. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Romanos 1:18. Romanos 1:18. ¿Lo tienen ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. ¿Lo han visto ahí? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Proverbios 11:20. Mira lo que dice. Mira. ¿Lo podéis leer todos? Lo voy a leer. Los de corazón perverso son abominación al Señor. ¿Te das cuenta? No te estoy engañando. Está en la Biblia. Pero los de camino intachable son su deleite. Cuando la Biblia dice en el Salmo 7:11, Dios está irado contra el impío, la palabra irado significa, pon ahí, la palabra irado significa, es en hebreo, ¿vale? Zan, Z-A-M-M, Zam, Zam. ¿Sabe lo que quiere dar a mostrar ahí con Dios el texto? Zam, Z-A-M-M, o sea, Z de zorro, A-M-M. Significa encolerizado, enfadado, echando espuma por la boca. Eso significa en hebreo. Enfadado, encolerizado y echando espuma por la boca.
Espuma, espuma. Eso en hebreo. Zam significa encolerizado, enfadado. Entonces, el verso cuando dice, Dios está irado contra el impío todos los días, si no se arrepiente, afilado su espada, tiene tensado su arco, ha preparado saetas ardientes, lo va a destruir. La palabra irado es colerizado, enfadado, echando espuma por la boca. ¿Creen que Dios pasará por alto el pecado? No lo hará. Lo creas o no lo creas, no lo hará. Pon ahí, su ira es fuego. Su ira es fuego. Luego a lo último explicaré un poquito, ¿vale? Porque, ¿de acuerdo? Éxodo 15, ¿así está? ¿Cuál está el primero? Venga, pon el Salmo. ¿Cuál es? Salmo 21, 9 y 10. Salmo 21, 9 y 10. Salmo 21, 9 y 10. Yo quiero que estén atentos a esto para que teman al Señor, ¿eh? El Señor no es un niño, no se puede jugar con Él, ¿eh? Es un león indomable. Mira lo que dice, lo que hará el Señor con el pecador. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirá de la faz de la tierra y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Vamos al otro verso. ¿Cuál es el otro? Isaías 30, 30. Isaías 30, 30. Y el Señor hará oír la majestad de su voz y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión aguacero y piedra de granizo. Eso contra el pecador. Otro verso más. ¿Cuál es el otro? Deuteronomio 32, 27. Perdonadme que os diga estos textos, pero yo venía con más miedo que vosotros. Porque no quiero que vuestra mente, ahora os explico, de verdad. El Señor es amor, pero es justicia. ¿Ha visto que no hemos profundizado bien en su justicia? Deuteronomio 32, 27. Si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y el Señor no ha hecho esto. Ese no es. Deuteronomio 32, 27. Ese 29, 20. 29, 20. Ahí está, mira. ¿Lo has apuntado? Deuteronomio 29, 20. Cerrad la puerta, Rubio, por favor, que si no los niños se escuchan mucho. Ponte ahí, Rubio, estate atento de la puerta, por favor. 29:20 dice, el Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Otro verso. ¿Cuál es el otro? Ezequiel 22:20. Mira este qué fuerte, ¿eh? Mira este qué fuerte. Este es el más fuerte de todos. Como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno y se agita el fuego en él para fundirlos, así os juntaré yo en mi ira y en mi furor os pondré allí y os fundiré. ¿Lo estás viendo, no? Como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno y se agita el fuego en él para fundirlos, así os juntaré yo en mi ira y en mi furor. Os pondré y allí os fundiré. Otro verso. ¿Ya no hay más? Jeremías 17:4.
Dice el verso desde ¿por qué? ¿Vale? Lo otro no. Porque habéis prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. ¿Otro más? Ezequiel 18:19. Ezequiel 18:19. 38:19, perdón. 38:19. En mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Todo eso es la justicia de Dios derramando su ira. ¿Hay otro verso más? Te he dado muchos. Isaías 66:15. Y aquí yo creo que vamos a terminar. Isaías 66:15. A ver, leerlo si podéis todos, 66:15. ¿Habéis leído el verso que dice el apóstol Pablo en Hebreos 12? Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora entendéis por qué en Apocalipsis dicen los reyes a las piedras, a los montes, dice, caed sobre nosotros y cubrirnos de la ira del Cordero. Porque es así como viene, para dar retribución a los malos. ¿Puedes poner ahí Segunda de Tesalonicenses, y ahora ya os explico y terminamos, ¿vale? Porque Segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9. Dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero el verso dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificados sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, yo creo que con todos estos textos hemos profundizado un poco en la ira de Dios. Es terrible y el pecador la va a sufrir. ¿Y por qué debemos predicarle? Bueno, para la semana que viene vamos a hablar de por qué debemos predicar, ¿vale? Ahora hemos hablado de la ira de Dios. Yo quiero que te quedes con eso. Dios es amor, Dios es ira. Y de la misma manera que su amor es placentero, deleitoso, amoroso, lleno de bondad, lleno de cariño, lleno de perdón, su ira también es fuerte. Porque todos los atributos de Dios son infinitos. Su amor es infinito, su ira es infinita, su justicia infinita, su santidad infinita, su bondad infinita, su grandeza infinita. No hay nada que tenga límites en Dios. Todo es infinito porque Él es infinito. Y todo es eterno porque Él es eterno. ¿Te das cuenta que su ira es grande? No se puede jugar con Él. Él no es un niño. Con sumo respeto y con confianza vive en santidad. Amén. Ahora bien, solamente os voy a decir esto. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es verdad, pero la Biblia dice que también aborrece el pecador. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Muy fácil, mira. Cuando Dios ve a una criatura, la ama sin razón alguna. ¿De acuerdo? La ama sin que el pecador tenga razón alguna para ser amado. Mas la aborrece porque tiene pecado.
Es decir, que para que Dios aborrezca al pecador, el pecador tiene que tener pecado. Mas para que Dios la ame, no tiene que tener nada, porque no depende de él, depende de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios se expresa en aborrecimiento cuando hay pecado, mas su amor se expresa aunque no haya nada. Porque su ira solo se manifiesta si hay pecado. Su amor siempre se manifiesta porque Él es amor. Entonces es más grande Él en su amor que en su ira. ¿Lo estás entendiendo? Porque para que Él derrame la ira tiene que haber pecado. Mas para que derrame su amor no necesita nada. Porque su ira es la reacción a algo. Su amor es su naturaleza, su esencia, lo que Él es. Si no hubiera pecado, Dios nunca estuviera airado. Mas aunque hubiera pecado o no lo hubiera, Dios siempre amaría. Porque su ira se manifiesta por algo. Su amor se manifiesta porque Él es amor. Entonces su ira es una hija, no es atributo de Dios en sí. Su ira es hija de la justicia. Dios es justo y trata al justo justamente y al pecador justamente. ¿De acuerdo? Pero de la justicia nace una hija, que es la ira, que se manifiesta contra el pecador. Mas su amor es su esencia, su naturaleza. Si en el mundo no hubiera pecado, no hubiera ira, pero sí amor. Pero como hay pecado, hay ira, pero sigue habiendo amor. ¿Te das cuenta? Porque su ira para ser manifestado depende de algo, mas su amor no depende de nada porque Él es amor. Es como decir Dios tiene ira, pero Él es amor. Es más grande su amor. Su ira es por causa de algo, su amor es por causa de Él. ¿Lo están entendiendo esto? Entonces, si no hubiera pecado, Dios no aborrece al pecador. Pero como lo hay, lo aborrece. Pero también lo ama. Porque el amor no depende de nada, depende de Él. Dios es amor. Entonces, para la semana que viene vamos a hablar un poco de su amor. Y de que esta ira no es para ahora, es para el día del juicio. Por eso Dios en su amor quiere que el hombre no caiga en sus manos mientras Él está enfadado. Quiere que se arrepienta para que el hombre caiga en sus manos en paz con Él. Porque lo ama, su ira, su amor es más grande que su ira. Amén. ¿Han leído todos estos textos? ¿Se ha grabado en su corazón? No quiero que vean a Dios. Mira, ¿sabes por qué cualquiera podía decir con estos textos, Dios es cruel? ¿Crees que Dios hace algo injusto? Entonces, ¿por qué Él hace esto? ¿Sabes por qué lo hace? Lo hace porque Él ve el pecado en la dimensión que el pecado es. Nosotros no lo podemos ver. Nosotros suavizamos el pecado porque somos pecadores. No lo vemos tan malo como Él lo ve. ¿Lo estás entendiendo? Una mentira para nosotros no pasa nada. Para Él es un ultraje en su universo. Es una violación a su reino. Es un ultraje a su naturaleza. Es un escupitajo en su rostro. ¿Lo entiendes? Nosotros suavizamos el pecado y decimos, Dios es cruel. Y Dios dice, no, no soy cruel. Lo que pasa es que tú no ves la dimensión del pecado como yo la veo. Por eso no te enfada a ti tanto como me enfada a mí. Porque tú no eres tan santo ni justo como yo. ¿Te das cuenta? Le tienes que dar la vuelta solamente. Y luego, para la semana que viene, vamos a ver cómo un Dios justo puede recibir al injusto y no matarlo. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede justificar al injusto justamente? Me explico. ¿Cómo podemos decir al pedrasta libre justamente? Imposible, ha pecado, tiene que ir a la cárcel. Entonces, ¿cómo Dios puede justificar al justo justamente? Es decir, sin que su justicia sea menoscabada y su santidad adulterada. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Lo veremos para la semana que viene. Pero, escucha, ¿te das cuenta? Eres una embajadora del reino de Dios, un embajador del reino. Tienes que ir donde la gente y decirle, la ira de Dios se va a derramar en el mundo, pero Dios quiere libertarte hoy a través de mí en la predicación del Evangelio. Eres alguien importante en el mundo, no eres cualquier cosa, el vocero de Dios. Una vez estaba Armando Alducín, es un maestro bíblico, tiene algunas doctrinas que yo no creo, pero Armando Alducín es un maestro bíblico y estaba de vacaciones y Billy Graham
Billy Graham es el evangelista más grande de todas las épocas. Ha predicado a más gente que el apóstol Pablo. Billy Graham se enteró que Armando Ducín estaba de vacaciones y le quiso conocer porque es un maestro bíblico. Pues Armando Ducín gozando, porque le llamó Billy Graham. Billy Graham es el predicador de los presidentes de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces Billy Graham cuando le llamó, le dijo, vente conmigo que me ha llamado el presidente. Y Armando Ducín cuenta, yo me fui con Billy Graham y entremos en la oficina del presidente de los Estados Unidos, y mientras Billy Graham estaba exponiendo el Evangelio de Jesucristo, dice Armando Ducín, yo me eché para atrás, miré al presidente y miré al hombre de Dios. Volví a mirar al presidente y al hombre de Dios. Al presidente y al hombre de Dios. El presidente de los Estados Unidos es el hombre más importante humanamente del mundo entero. Dice, y mirando a los dos me di cuenta que era tan pequeño el presidente al lado del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque este era un embajador de un reino más fuerte, más poderoso, más grande, con más clase, con más categoría, con la decisión final de ser humano. El otro no. El otro puede mover cosas en su reino, en España no. Pero este representaba un reino que mueve el universo entero y lo sustenta con la palabra de su poder. Entonces no eres cualquier cosa, eres alguien importante. Métetelo en tu mente. Soy alguien importante no por mí, sino por el Señor y por causa de su reino. Y le tienes que decir a la gente precisamente esto. Háblales del amor de Jesús, porque la ira de Dios se va a derramar sobre el pecador, mas Dios no quiere derramarla. Por eso le predica en el presente hoy a fin de salvarlo. Amén. Para la semana que viene tocaremos el amor del Señor. No se ha torcido la mente, ¿verdad? Dios es justo. ¿Os habéis dado cuenta la enormidad de lo que es el pecado para Dios? Una pequeña cosa para nosotros no es nada, mas para Dios es un ultraje en todo su universo. ¿Por qué Dios permitió que el pecado, por qué Dios permitió que la muerte, las enfermedades, los demonios, el diablo pasaran al mundo? ¿Por qué? Por un solo pecado. Adán ni mató, ni adulteró, ni asesinó, ni hizo nada. Un solo pecado. Dios le dijo, no comas de este árbol, y comió. Y con eso Dios dijo, toma el mundo para vosotros. ¿Te das cuenta? Porque nosotros no podemos ver, porque somos seres caídos, la enormidad de lo que es el pecado. Pero Dios sí lo ve y Él es el juez justo. ¿Y sabes cuándo lo vamos a ver bien? Cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando veamos su santidad, entonces diremos, ay Dios mío, el pecado es horrible para Dios y merece ser castigado por Él. ¿Dios es bueno? ¿Sabes? El hecho de que Dios sea bueno significa que Dios debe de castigar el mal. Si yo os digo a vosotros, perdonadme esta expresión, que siempre pongo esto porque es lo que más, si yo digo, hay un juez tan bueno que está dejando a todos los asesinos libres, ¿sería bueno ese juez? ¿Qué sería? Un corrupto. Si Dios no castiga el mal, no es bueno, es el corrupto más grande de todo el universo. Precisamente porque Dios es bueno, debe de castigar la maldad y la maldad no quedará impune. ¿Habéis visto en Moscú una señora que ha cortado la cabeza a una niña al nombre de Alá? ¿Lo habéis visto? ¿No tiene Dios motivos para enfadarse? Ella, su criatura, y la niña también, y ella ha traspasado su ley. La ley necesariamente dice, si alguien traspasa la ley, debe de ser castigado. Dios, como bueno y justo, debe de castigarla. Y eso gritará, Dios es justo. Eso, como lo que nosotros creemos que es tan pequeño, hasta comer de un árbol que Dios dijo que no comas. El pecado es un ultraje para Él. Ten temor al Señor. La gente ha olvidado temer al Señor. Vas a las iglesias, lo que hay ahí, pecados, adulterios impresionantes. La gente se sienta, no escucha la palabra, se miran unos a otros. Hay mucho pecado. Eso lo sé yo, aquí no lo hay, pero hay mucho pecado. Y debemos de presentar también al Dios de la Biblia, porque si no engañaremos a la gente. Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, ha afilado su espada, tiene tensado su arco, tiene flechas ardientes, armas de muerte y lo va a destruir. Mas si se arrepiente, se convertirá en su amigo. Amén. Aleluya. ¿No te da alegría que Dios se aire contra el pecado? ¿Quién castiga entonces a los de ISIS que están matando a todo el mundo? ¿Se van a quedar impunes en esos? No, mi Dios los destruirá. Los destruirá para la gloria de su santo nombre.
Porque Él salva para su gloria y destruye para su gloria. No hay un infierno del diablo y otro de Dios. Hay un infierno de Dios y un cielo de Dios. Porque el infierno lo creó Dios. Y también podíamos hablar, ¿habéis visto que dice que Dios es fuego consumidor? Y que Dios vendrá como torbellino y fuego, ¿verdad? Y lo fundirá como la plata, el cobre. ¿Y qué hay en el infierno? Fuego. ¿Qué es ese fuego? En la ira de Dios encendida. Es fuego en ira, expresando la justicia de Dios. Dice, su tormento subirá por los siglos de los siglos. Y no tendrán reposo ni de día ni de noche los que no estén escritos en el libro de la vida. Mas nosotros estamos ahí. Amén, gloria a Dios. Bueno, para la semana que viene, Dios es amor. Para equilibrar las cosas. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. ¿Hemos pasado la ofrenda? Ah, pues bueno, venga. Pues mete la mano en el bolsillo y dale al Señor. Dale al Señor, por favor.